Buenos días a todos. Soy Delfín Barredo, la directora de Factor Humano, Información y Eventos. Os quería dar la bienvenida a este evento virtual que hemos organizado desde Factor Humano junto a WageStream y que hemos titulado Employee Happiness: cómo mantener equipos comprometidos en tiempos de incertidumbre. Para los asistentes que quieran realizar preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, os animo a que lo hagáis en la sección preguntas del panel que podéis encontrar en la derecha de vuestras pantallas. Por otra parte, al terminar la sesión también podéis completar un cuestionario que os aparecerá en pantalla y que nos será muy útil para ofreceros nuevas sesiones sobre temáticas de vuestro interés. Hugo Olaizola es el moderador del debate. Comenzamos ya dando paso a Hugo. Él es el director general de WageStream. Buenos días, Hugo. Cuando quieras puedes comenzar. Buenos días. Perfecto. Buenos días. Bueno, lo primero, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de explicar un poco el webinar, voy a presentar a los grandes ponentes que tenemos aquí hoy. Y lo primero quiero presentar a Enrique Puig, director de personas de IKEA España. Buenos días, Enrique. Creo que te estás conectando. Aquí le tenemos. Buenos días. ¿Me oís? Sí, ¿no? Bueno, sí, te oímos. Buenos días, Enrique. Buenos días. A continuación voy a presentar a Jesús Torres, director global de personas de Food Delivery Brands. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros y de compartir este tiempo con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. A continuación voy a presentar a Rafael Fernández, director de Talento, Cultura y Aprendizaje de CEPSA. Buenos días, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Encantado. Y por último voy a presentar a Álvaro Vázquez, director de Gestión de Personas Iberia y LATAM de Securitas Direct. Buenos días a todos. Álvaro. Buenos días. Con vosotros. Buenos días. Muy bien. Yo por ahora no veo a Enrique. Enrique, tienes conectado la cámara, ¿no? ¿Veis a Enrique el resto? No, yo tampoco me veo a mí mismo, entonces no sé. No te ves. No os preocupéis, empezamos y ya solucionaremos. Vale, perfecto. Y si no, cosas del directo, pues tendremos a Enrique solo con su voz y sin su cámara. Bueno, comenzamos y lo primero, daros buenos días a todos y muchísimas gracias. Estamos aquí para hablar de un tema tan interesante como la felicidad del empleado. Desde WageStream nosotros también velamos por el bienestar de los trabajadores, más en concreto por su tranquilidad financiera gracias al acceso al sueldo en tiempo real. La realidad es que ahora, más que nunca, conseguir la felicidad del empleado es algo realmente importante. La pandemia ha traído reestructuraciones de equipos, nuevas formas y lugares de trabajo, horas extras y desgaste tanto físico como psicológico. Ahora, por fin, parece que empezamos a ver la luz. Sin embargo, los empleados se están todavía adaptando. Hay equipos nuevos, compañeros que ya no están, se plantean cuestiones como trabajar desde casa o desde la oficina o qué pasará después del ERTE. Las empresas se encuentran con el dilema de reenfocar sus estrategias de recursos humanos para conseguir la menor fuga de talento posible y volver a enamorar a sus empleados. Para entender cómo será el enfoque de los recursos humanos post-COVID, hemos traído, como podéis observar, a 4 grandes ponentes de 4 grandes empresas en España. Y vamos a empezar con el debate, con una pregunta, una ronda inicial breve para los 4 ponentes. Y esta pregunta es, ¿cuál es la prioridad número 1 en la que estáis trabajando en estos momentos para reconectar, cohesionar a los empleados tras la pandemia? Podemos empezar, por ejemplo, pues, mira, Enrique ya está ahí. Bienvenido, Enrique, de nuevo. Pues mira, podemos empezar con Jesús, por ejemplo, si quiere empezar en esta pequeña ronda. Bueno, pues, a ver, en entorno no es buca, es buquísimo. O sea, es una cosa ya que no sabemos cómo va a salir. O sea, ya parecía que nos íbamos a quitar la mascarilla y que todo iba a venir como puesta abajo y que nada, estábamos otra vez como y vuelta a la quinta ola y ahora son nuestros jóvenes los que se están contagiando y vuelta otra vez a los confinamientos y otra vez en las oficinas que parecía que iban recuperando un poco su actividad, pues otra vez vuelta a lo mismo.
Bueno, yo creo que somos conscientes de que esto es una pandemia y que históricamente, y nos vamos a la historia de la humanidad, las pandemias no se arreglan en un año, esto nos va a acompañar un tiempo más y tenemos que saber vivir. Ayer lo decía, no recuerdo qué ministro del gobierno británico, pero decía, tenemos que aprender a vivir con esto durante bastante tiempo. Esto no va a ser cuestión de que ya vacunados nos vamos a quitar. Entonces, yo creo que la primera prioridad es la resiliencia, es decir, seamos conscientes de que estamos en el entorno en el que estamos, que vamos a seguir con la mascarilla, que vamos a seguir con reducción de personas asistentes a la oficina, que vamos a seguir con el teletrabajo, y esa resiliencia, que no se debe convertir en frustración, es una parte muy importante que tenemos que trabajar desde los departamentos de recursos humanos, dando apoyo al empleado en este sentido, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar con una vuelta ordenada a la oficina y en ese sentido hay que dar también seguridad al empleado, es decir, que esté tranquilo de que las medidas que ya sí sabemos que es lo que tenemos que hacer para que la gente esté segura, se van a aplicar y que la gente cuando vuelva a trabajar, que también es una demanda. Yo denoto en nuestros equipos que están pidiendo la vuelta a la oficina, un modelo híbrido quizás, pero sí que necesitamos otra vez el contacto de las personas, ¿no? Y en mi compañía en el momento ya hemos vuelto 2 días a la semana, queremos ir a un paso más en septiembre, a ver cómo evoluciona la pandemia en verano y a partir de ahí empezar a trabajar. Y yo creo que se trata de eso, ¿no? De darle seguridad al empleado, darle elementos que permitan que su resiliencia sea realmente efectiva y que tengamos equipos pues que sean conscientes del momento en el que vivimos, pero que esto no para. Y por otro lado, pues es muy importante la parte del bienestar y de la salud. Yo creo que lo que más valora el empleo ahora mismo es todo este entorno de seguridad y salud que estamos queriendo, que necesitamos crear, ¿no? Muchas gracias, Jesús. ¿Quién quiere ser el siguiente en la ronda? ¿Un voluntario? Venga, Álvaro. Pues voy yo. Yo, como decía Jesús, estoy muy de acuerdo con lo del Buca y Buquísima. Esto es que nos habíamos descargado la app freemium del modelo Buca y ahora hemos comprado la premium con todos los extras y ya tenemos a tope de gama. Y bueno, es tremendo, como decía, pues estábamos trabajando en la vuelta a la normalidad y nos hemos dado cuenta que aún hay una tercera temporada o una quinta ola y es tremendo. Nosotros en Securitas Direct nos gusta decir que somos personas que protegemos a personas, que ese es nuestro claim, y entonces cuando llegó la pandemia creo que tenemos que ser coherentes las empresas con lo que decimos y lo que hacemos. Entonces pusimos el foco en la protección de nuestras personas, que entendíamos que era la manera de proteger a nuestros clientes y también de proteger a nuestro negocio. Y ese foco no ha variado y ahora con el modelo híbrido, que es en lo que estamos, pues igual que todos con la vuelta a la oficina, pues hemos mantenido ese principio guía que nos ayuda a tomar decisiones cuando tenemos dudas. Entonces, cuando llegamos a un callejón sin salida, ¿qué protege mejor a nuestras personas, ¿no? Entonces, estamos con esas derivadas de ese modelo híbrido que está por ver aún cómo va a ser, que estamos todos haciéndonos un montón de preguntas, porque quizás lo menos relevante, si son 2 días en la oficina y 3 en casa, 3 en casa de la oficina, eso es lo de menos. Lo importante es qué procesos funcionan en modelo digital, cuál es en presencial, qué hemos perdido por el camino, qué hemos ganado, porque hemos ganado en el modelo digital. Entonces, nosotros estamos en esa fase de entender aún, porque no el modelo híbrido que se quedará no es el modelo de teletrabajo en pandemia, que eso fue otra cosa. Entonces, ¿cómo va a ser el nuevo modelo? Y entender qué procesos han funcionado bien. Somos muy analíticos, entonces estamos midiendo desde productividad, de satisfacción, engagement, número de emails que recibimos, de llamadas de Teams. Entonces, estamos en el entendimiento de los procesos para saber qué funciona mejor en un modelo, qué funciona mejor en otro y probar y fallar, porque también una de las cosas, por lo menos que yo he aprendido personalmente durante la pandemia, es a no tener todas las respuestas. A ese te miraban y ya estaba el de recursos humanos con las certezas absolutas para decir esto sí, esto no, y he aprendido a decir, uy, pues no sé, espera que salga el BOE a las 12 de la noche y te digo qué vamos a hacer mañana porque no lo sé, ¿no? Entonces también hemos aprendido a no tener todas las respuestas y en esa fase estamos. Pero bueno, deconstruyendo el modelo de trabajo para volverlo a construir porque va a ser diferente, no va a ser el de antes de la pandemia, tampoco va a ser el de la pandemia de todos en casa forzados, ¿no? Aprendiendo aquí sobre la marcha. Gracias. Totalmente. Muchas gracias, Álvaro. Pues Rafael mismo, por ejemplo. Pues sí, hoy vamos a ver. Yo igual que en CEPS, igual que con Jesús y Álvaro, yo creo que estamos en este planteamiento de intentar entender cómo va a ser la vuelta al entorno de trabajo, ¿no?
en una modalidad presencial que no tenemos tampoco claro, y visto un poco cómo evoluciona esto, pues tendremos que ajustar. Creo que nuestras personas están preocupadas por los temas de salud, cómo vamos a volver y protegerles en este sentido. Luego, hay una incorporación de una demanda de temas de conciliación, el modelo híbrido que decía Álvaro. O sea, vamos a volver a un esquema donde esto ya se ha asentado como una práctica y forma parte un poco de la expectativa. Por lo tanto, tenemos que saber integrar esto y hacerlo compatible con el mundo presencial de antes de pandemia. Y aquí hay temas de mentalidades que también tienen que evolucionar, sin duda, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos un reto importante y ver cómo queda la propuesta de valor que vamos a tener que organizar. Y nosotros en CEPS, además, es que a todo el mundo VUCA, al cuadrado o a la enésima potencia, le añadimos un tema de transformación. Pues nosotros estamos en un proceso de transformación estratégico muy profundo desde hace un año, en el cual pues tenemos un cambio de modelo estratégico hacia un modelo energético muchísimo más verde, cambio organizativo muy profundo, con lo cual añadimos a todo el mundo pandemia, crisis económica, etcétera, cuentas de resultados, pues todo un factor de cambio que ya de por sí ya era bastante complejo y claro, nos hace pues tener que redoblar este tipo de elementos, ¿no? Por lo tanto, un escenario bastante incierto, ¿no? Y complejo, pero efectivamente con expectativas por parte de todos los empleados en muchos sentidos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rafael. Enrique, ¿qué opinas? Bueno, en nuestro caso quizá de los 9.000 que trabajamos en IKEA, 8.700 ya volvieron plenamente físicamente a su lugar de trabajo a principios de junio del año pasado, ¿no? Pero en cualquier caso coincido, seguimos manteniendo un mensaje muy potente de seguridad y salud, con independencia de que parezca que las cosas van un poco mejor, pero con esos altibajos que han mencionado mis compañeros, pero al final necesitamos seguir proporcionando una buena experiencia tanto de empleado como de cliente. Entonces, mensajes de seguridad y salud muy importantes. Luego, un segundo mensaje o una segunda prioridad que es insistir en la parte de unión y trabajo en equipo, que es así, algo como muy cercano a nuestra forma de entender las cosas. Pensamos que juntos podemos más, ¿no? Y que estando cerca al final nos sentimos cuidados y arropados y podemos dar lo mejor. Y luego una tercera variable y es intentamos dar un mensaje positivo y prometedor en cuanto al desarrollo del negocio. En el caso de IKEA, yo creo que todos hemos descubierto la cantidad de cosas que podemos mejorar en nuestros hogares, ¿no? Al pasar tanto tiempo ahí dentro, de repente el hogar se ha convertido en algo muy relevante. Entonces, bueno, nosotros tenemos un compromiso de crear un mejor día a día y esto, pues, junto con esta tendencia a que el hogar sea tan importante, pues nos permite decir, oye, tiene buena pinta lo que viene, luego ya veremos por dónde sale el sol, ¿no? Pero a priori los planes tienen buena pinta. Muy bien, muchas gracias, Enrique. La verdad que muy buenos puntos desde resiliencia, seguridad, protección, salud, la parte final del hogar, ¿no? Muy interesante. Y vamos a pasar a un punto que hoy en día también está de moda, que es la parte de las emociones de los empleados. ¿Cuál tiene que ser el papel de la empresa en la gestión de la salud emocional? ¿Por qué la salud emocional y el bienestar de los empleados son críticos dentro del plan de continuidad de negocio? Vamos a empezar con Álvaro, a ver qué opina desde Securitas Direct. Muy bien. Bueno, yo creo que todos teníamos el bienestar emocional de nuestros empleados en la agenda, pero en la agendita, ¿no? Lo teníamos ahí pequeño, surgía alguna iniciativa y yo creo que es la realidad la que ha tirado de nosotros y creo que las compañías hemos estado a la altura y hemos sabido reaccionar, pero yo por ponerte un ejemplo, tenemos una plataforma de formación de contenidos en digital de autoservicio donde es la persona la que va construyendo su itinerario y de repente se desbalancearon absolutamente los contenidos que las personas utilizaban. Y había el típico curso de cómo gestionar mis emociones, cómo gestionar el estrés, cómo liderar equipos en remoto. Bueno, esos cursos que estaban con una o ninguna visualización de repente se convirtieron en los grandes éxitos. Y es normal, es decir, creo que nunca habíamos vivido todos al mismo tiempo, además, desde los mismos frentes, pues una crisis tan completa, ¿no? Porque hemos vivido algunos crisis personales, otros familiares, otros de salud, otros económicas, pero aquí la hemos vivido todos juntos al mismo tiempo de manera muy robusta, por desgracia. Entonces, todos estamos pasando por lo mismo y yo creo que eso que generó o nos dio pistas muy claras de lo que las personas necesitaban. Entonces, pusimos en marcha, yo creo que planes mucho más sólidos y potentes para gestionar el estrés, la resiliencia, como comentabais, y el bienestar. Nosotros teníamos un programa de bienestar con 4 pilares, ¿no? Pues
pues el bienestar social, el económico, bueno, pues ese ya sabíamos que estaba ahí, pero de repente el bienestar entendido como cómo superar retos y circunstancias difíciles se convirtió en uno de nuestros focos principales. Y respondiendo, yo creo que siendo ágiles y respondiendo, yo creo que las empresas, aparte de hablar mucho, tenemos que escuchar más, ¿no? Tenemos 2 orejas y una boca, por lo tanto hay que escuchar el doble de lo que hablamos, la naturaleza sabia. Entonces, escuchando mucho a los empleados nos dimos cuenta de lo que necesitaban. Y pusimos en marcha un plan de bienestar con más de 500 iniciativas distintas, evidentemente en formato digital y atacando todos los frentes alrededor del bienestar. Y estamos muy orgullosos de los resultados. Al final, este año ha sido, el año de la pandemia, ha sido el año en que hemos tenido mayor satisfacción de empleado de la historia, en el índice que tenemos, mayor NPS de empresa para trabajar por parte de nuestros empleados, pero ha coincidido que ha sido el año que hemos tenido la mayor satisfacción histórica de nuestros clientes. Entonces, la combinación de las dos cosas nos demuestra que el modelo de cuidar al empleado para que cuide a tus clientes, si algunos no se lo creen porque piensan que es el título de un libro, pues en nuestro caso lo hemos demostrado de manera empírica y estamos muy, muy satisfechos de ello. Muchas gracias, Álvaro. Enrique, ¿qué opinas de por aquí? Bueno, yo creo que al final lo podemos expresar desde un punto de vista personal, ¿no? Yo creo que está claro que el día que nos sentimos fenomenal, pues tenemos un día fantástico, y el día que no estamos al 100%, ya sea por una pequeña dolencia o lo que sea, pues nosotros mismos lo notamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es aplicable al conjunto de los empleados de una compañía. Y un poco lo que comentaba Álvaro, creo que este confinamiento y esta situación ha hecho que se ponga foco en aspectos que a lo mejor estaban mucho más olvidados, como toda la parte de la salud emocional. Y ahí nosotros también hemos querido poner foco. Nosotros en cada tienda tenemos un servicio médico que fundamentalmente se enfocaba en toda la parte de salud física, con los típicos reconocimientos médicos y la parte más asistencial del día a día. Y bueno, pues hemos ido ampliando esa cartera de servicios, por ejemplo, pues dando apoyo psicológico de manera voluntaria y gratuita para aquel que lo considere necesario, ¿no? Y canalizado a través del servicio médico, que es un espacio siempre de confidencia y de confianza. También toda esa formación online es una forma de asistir al empleado en toda la parte emocional, sobre todo, por lo que comentaba Álvaro, porque creo que hay situaciones a las que nos hemos enfrentado por primera vez, ¿no? Gestionar un equipo en remoto una semana, pues todo va bien, pero cuando se empieza a alargar en el tiempo, todo se vuelve mucho más complicado, ¿no? Además, los estudios dicen que una pantalla nos resta empatía, ¿no? Porque al final yo te veo casi como una serie al otro lado y resulta que eres de mi equipo. Entonces eso también hay que entender cómo se tiene que gestionar y qué es lo que tenemos que poner en juego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es fundamental. Bienestar físico, bienestar emocional va íntimamente ligado a mejores resultados, a más felicidad, en fin, yo creo que sin duda está súper conectado. Muy bien. No sé si queréis contribuir algo más, Jesús o Rafael, en este punto. Por mi parte, yo creo que todo el tema de la gestión de las emociones y del bienestar emocional ha sufrido una evolución. Yo creo que ha sido también una serie de olas como las mismas que hemos sufrido con la pandemia, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde la gestión de la frustración que te genera el que parece que está saliendo y vuelta otra vez para atrás. O sea, yo lo que estoy notando ahora ya con esto que parece que es la quinta ola, los jóvenes y todo demás, en la oficina es como una sensación ya de desaliento, decir, por Dios, otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Y yo creo que esto, que se relaciona mucho con lo que se va a llamar la fatiga pandémica, es donde debemos focalizar mucho ahora la actividad de salud y bienestar emocional. Es decir, yo creo que al final tenemos que adaptar estas estrategias a lo que el empleado está viviendo en ese momento. Por tanto, hay que hablar mucho con las personas, entender mucho cuál es su situación anímica y en ese sentido adaptar nuestras respuestas en la medida de lo posible y teniendo en cuenta que nosotros al final somos departamentos de recursos humanos que trabajamos en una empresa, no somos un servicio médico ni un servicio psiquiátrico. O sea, tenemos que entender que tenemos que adaptar nuestra respuesta en la medida de nuestras posibilidades a la situación en que la gente se encuentra ahora mismo. Y esa sensibilidad, trasladarla mucho a los equipos directivos, que también están, denoto, algo impacientes por intentar recuperar la normalidad cuanto antes,
y trasladar que, oiga, las personas están sufriendo y están sufriendo ahora por una cosa diferente a la que sufrían hace 6 meses, que era el aislamiento, el estar solo en casa y tal, y ahora resulta que no, que es el desánimo, la frustración, el volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, gestionar esos momentos con sensibilidades diferentes es un trabajo que en los comités de dirección y en cascada hacia abajo, porque esto va mucho también de comunicación de los managers con sus equipos, tenemos que trabajar. Yo creo que eso es importante, ese punto. Yo por mi parte añadiría que nosotros hemos medido, porque hemos hecho algunas mediciones durante estos ejercicios para entender cómo estaba viviendo nuestra organización, ¿no? Todo nueva realidad, ¿no? Y lo que nos ha sorprendido ver efectivamente que valora muchísimo la cercanía del manager, ¿no? Y el jefe, la cercanía en conversaciones que no son profesionales. Yo creo que nunca hemos dedicado tanto tiempo a hablar de temas personales, ¿no? De cómo van las personas, cómo va tu familia, cómo va tu salud, y al final una pandemia es un impacto emocional tremendo, ¿no? Que hay que saber gestionar. Si las personas no están bien, evidentemente es imposible que en el entorno laboral, pues efectivamente pueda haber también algún tipo de contribución, ¿no? Y en este sentido, yo creo que lo que tenemos que, como aprendizaje, es que los managers hay algunos que les sale de forma muy natural hacer este ejercicio, pero otros no tanto. Y a veces, pues, es complicado, ¿no? Y yo creo que hay una reflexión a hacer de cómo podemos ayudar efectivamente a desarrollar esto de la empatía, ¿no? Que tanto hablamos, ¿no? Y la cercanía cuando efectivamente es lo que esperan los empleados por su parte en este tipo de situaciones, ¿no? De que el contacto de mi jefe, que al final representa la organización, como decía Enrique, tienes una pantalla, pero el que ve todos los días es al manager, ¿no? Y por tanto, pues tiene que transmitir esa cercanía, esa empatía. Muy bien, muchas gracias, Rafael. La verdad que buenísimos puntos desde la adaptación, cercanía, contenidos que antes casi no se utilizaban, ¿no? La verdad que han sido momentos difíciles. Vamos a pasar a otro punto también bastante interesante, que es la motivación y el bienestar financiero. ¿Cómo motivar más allá del salario? ¿Qué medidas adoptar para facilitar el bienestar financiero? Desde la retribución flexible, salario en tiempo real, entre otros muchos que hay. Vamos a empezar con Rafael, por ejemplo. Nosotros, en este sentido, yo creo que se ha comentado antes, toda la parte de bienestar en global, entendido muy en global como conjunto de elementos que afectan a la salud personal, emocional, social, financiera. Yo creo que estaba en nuestra agenda y todos hemos ido con el tiempo construyendo determinado tipo de propuestas de valor, ¿no? Pero es verdad que en estos tiempos cada vez más nos damos cuenta que el empleado valora este tipo de cuestiones, ¿no? Y lo valora desde una perspectiva personalizada. Es decir, que la empresa entienda quién soy yo y qué puedo necesitar, ¿no? Y sobre todo entender qué pone la empresa encima de la mesa para generar ese compromiso, ¿no? al empleado. Nosotros hemos construido con el tiempo, gracias a la tecnología, hemos construido una serie de portales que nos ayudan a personalizar este acceso a lo que la empresa ofrece en todos los ámbitos de beneficio, ¿no? Que va desde, pues, se extiende a más de 5.000 y pico personas en la organización, en la que ponemos, pues, tanto una plataforma para aquellos que tienen, pues, sistemas de compensación más complejos, donde les permite entender, pues, todos los elementos ligados, pues, a su bono, al bono largo, a corto, los temas de seguros, es decir, un poco el conjunto de elementos que la empresa aporta. Tenemos un sistema otra plataforma que ayuda al empleado también a definir un poco su compensación flexible, a elegir elementos dentro de un menú que le permite también personalizar a lo que él necesita en cada momento, calcular su impacto fiscal, incluso, pues, dependiendo del momento, que explican pensiones y seguros, ¿no? Y también todo un aspecto relacionado con un plan de apoyo a la familia, en dos aspectos, ¿no? Elementos muy ligados al día a día, ¿no? Pues cómo encuentro, y además muy valorados en momentos de pandemia, ¿no? ¿Cómo encuentro una persona para ayudar a mis padres que viven en otro sitio, ¿no? Que a través de una agencia que te permite encontrar cosas fáciles, te hace la vida más fácil. Y eso también es parte del bienestar, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y luego un plan de apoyo a empleados con hijos con discapacidad e incluso dependientes, ¿no? Que también al final la idea es tener una aproximación global a la experiencia del bienestar, en el cual ponemos al empleado en el centro. Y esto que llevábamos tiempo desarrollándolo, pues con la pandemia, pues se ha puesto encima de la mesa como un elemento muy valorable, ¿no? Incluso hemos recibido un galardón como el premio, en este caso, a la compensación laboral por Recursos Humanos Digital y la Asociación de Directores de Recursos Humanos este año, ¿no? Lo cual también nos hace estar bastante orgullosos de este ejercicio que habíamos ido preparando, pero lo ponemos en valor en un momento complejo, ¿no?
Muy bien, enhorabuena por el galardón. Vamos a ver qué opina Jesús en este punto. Bueno, yo, como sabéis, llevo un mes en mi nueva compañía, o sea que ahora mismo estamos empezando a ver cómo enfocamos este tema aquí en Food Delivery Brands. Evidentemente, yo soy convencido de que, digamos, la motivación del empleado no viene solamente por el puro salario, eso es higiénico, no motiva al empleado más allá de lo que es una motivación muy, muy temporal. Y creo que tenemos que ir más a conceptos de retribución total, donde entran otros conceptos que no son solamente el propio salario, sino otros conceptos que englobamos dentro también de lo que llamamos salario emocional, ¿no? Y en este sentido, los beneficios tampoco tienen que ser beneficios que aporten, digamos, o que supongan un coste adicional a la compañía más allá del que tengas que asumir, ¿no? O sea, que dentro de lo que es tu presupuesto y de tus capacidades y posibilidades de hacer, creo que hay muchas opciones para trabajar con imaginación y con dedicación para dar soluciones a los empleados. No soluciones, sino, digamos, respuestas a necesidades que se plantean día a día y que además son diferentes en función de la generación de la que estemos hablando, ¿vale? Yo sé que hoy a un baby boomer lo que le tienes que ofrecer va más por la línea de qué va a pasar contigo cuando te jubiles que a lo que te tengo que dar ahora mismo, ¿no? Y a lo mejor hay que trabajar temas de planes de pensiones, que además fiscalmente pues ha cambiado la fiscalidad y otro tipo de medidas que quizás a este colectivo ahora mismo le inquieta más, ¿no? Sí creo en la parte de bienestar financiero tuvimos la experiencia del salario actual, ¿no? En momentos donde todos pagamos con tarjeta de crédito, donde la financiación es un elemento muy, muy usado por los empleados, los tipos de interés están como están y es fácil financiarse. Tener esa posibilidad de hacerlo a través de mi propio trabajo y de lo que es el salario percibido en el momento en que ya lo he generado, creo que es una solución que implementamos en mi anterior compañía, en Rentokil Initial, que tuvo una magnífica acogida y que los empleados empezaron a usar desde el primer día. Cuesta un poco entender que la diferencia entre un anticipo tradicional y lo que son los reglamentos, las herramientas que actualmente se ofrecen en el mercado para, digamos, no tener que financiarte con futuros, sino financiarte con lo que ya has generado. Y creo que eso es una herramienta que también mi experiencia internacional en otros países, como en Inglaterra, donde esto es algo habitual y los empleados lo tienen como muy asumido, y sin llegar a los niveles de los salarios semanales mexicanos o alguna cosa de estas, sino con una estructura salarial que es la que tenemos aquí en España, puede ser una solución que a los empleados, digamos, le genere pues una tranquilidad financiera y una capacidad de gestión de sus recursos que ahora mismo no disponen de ella. O sea que creo que por ahí es por donde deben de ir los tiros, ¿vale? Muy intergeneracional, o sea, muy de ver qué generación, qué es lo que necesita e intentar dar soluciones muy concretas a estos colectivos. Muchas gracias, Jesús. Álvaro, Enrique, ¿queréis contribuir algo en este punto? Vale. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por Rafael, por estas aportaciones. La verdad que es súper interesante desde la aproximación global hasta cómo diferenciar dependiendo de vuestra generación, el salario en tiempo real, como ha comentado Jesús. Y vamos a ir a otro punto que es también muy importante, que habla sobre la confianza. ¿Cómo recuperar la confianza de los equipos en momentos de incertidumbre económica? ¿Cuál tiene que ser el rol de los líderes para recuperar, mantener la confianza? Vamos a empezar con Enrique, por ejemplo. Bueno, quizá lo que más me preocupa es la palabra recuperar, ¿no? Yo creo que la confianza al final se va generando a lo largo del tiempo. Yo creo que todos somos conscientes de que se construye a lo largo de mucho tiempo y se pierde en 5 minutos, ¿no? Como te despistes. Entonces, creo que la parte de construcción de confianza tiene que construirse en el tiempo a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos y sobre todo en cómo construimos un entorno en que precisamente las personas puedan confiar, ¿no? Y creo que esto se ha puesto a prueba en este tiempo, ¿no? Porque al final hablamos de transparencia, de que no haya dobles agendas, en ser directos y claros en mensajes y también en ser abiertos y admitir que hay cosas que no sabemos, ¿no? Y, bueno, pues estamos en ello, pero no tenemos todavía claro qué es lo que vamos a hacer. También pienso que hay una parte más basada en ser honestos en los temas que más preocupan, ¿no? Pues generar tranquilidad con el empleo, dar seguridad financiera o proporcionar un entorno de trabajo seguro
ser claro y cercano con los planes de futuro de la compañía y estar cerca en casos de necesidad, pues todo eso ayuda a construir esa confianza. Y ahí, en mi opinión, y lo mencionaba antes Rafael, los líderes tienen un papel fundamental, ¿no? O sea, primero, dando ejemplo con su propio comportamiento. Y segundo, porque al final son las personas que están más cercanas al equipo y que probablemente han construido una relación mucho más de tú a tú, ¿no? Al final yo creo que los mensajes corporativos siempre tienen una aura demasiado institucional. Entonces, en cambio, tu jefa o tu jefe pues es alguien con el que ya, en teoría, has podido construir una confianza y donde los mensajes de ida y vuelta fluyen con mucha más fluidez, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el jefe o la jefa puede generar un espacio de seguridad donde ningún tema está vetado y eso genera confianza. Y luego, yo creo que finalmente es fundamental ser consistente y coherente, ¿no? Porque si no, al final lo que haces es generar más incertidumbre de la que ya tenemos. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Nada. Vamos a ver qué opina Rafael en este punto. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique. Yo creo que en estos momentos en los que además por el trabajo en remoto o los espacios de trabajo tan complejos, ¿no? Pues el punto de conexión es el responsable, es el manager, el jefe directo, como queramos llamarlo. Yo creo que es el que tiene que transmitir esa autenticidad. Estoy totalmente de acuerdo. El tema de credibilidad es básico. Ahora bien, también hay que ayudarle a que efectivamente transmita los mensajes de la forma adecuada, ¿no? Porque efectivamente yo creo que hay un espacio de... Nos hemos dado cuenta que la comunicación, otra vez más, está muy bien y hablamos mucho de comunicación, pero luego hay que saber llevarla a término de forma adecuada, ¿no? Y yo creo que encima de la mesa se ha vuelto a poner la necesidad, porque nos lo han pedido los propios managers. Oye, estos temas de comunicación, ¿qué puedo contar? ¿Qué puedo decir? Ayúdame a transmitir credibilidad también, ¿no? Yo creo que hay un plano aquí importante. Y en nuestro caso, con la transformación, yo creo que lo que hemos intentado es transmitir a todos los empleados tranquilidad en cuanto a futuro, ¿no? La compañía está evolucionando en un escenario muy incierto también, ¿no? Y muy complejo, y tienes que darles ciertos niveles de estabilidad, porque si no, entre que el punto de conexión es tu responsable y a veces efectivamente es complejo, y la realidad que te rodea, las noticias que recibes, es fácil que la gente entre en una situación de incertidumbre barra pánico, ¿no? Y entonces ahí generemos ciertas posturas que afectan luego pues a temas de salud mental, ansiedad, etcétera, etcétera, que hemos visto. Por lo tanto, yo creo que la comunicación es absolutamente básico para generar confianza y un mensaje bien construido, ¿no? Apoyando a los managers para que sepan hacerlo, ¿no? Y lo puedan hacer. Bien, muchas gracias. No sé si Álvaro o Jesús queréis comentar algo aquí en este punto. No, totalmente alineados con esa labor y ese rol de los managers, pero tenemos que ayudarles y darles herramientas, no dejarles solos frente a esta gestión, ¿no? tan compleja. Y luego también con lo que creo que decía Enrique de la coherencia. Creo que eso, hacer distinto lo que dices es imperdonable, ¿no? Y no te lo perdonan nunca si no eres coherente con lo que dices y lo que haces. Sí, yo creo que hay un elemento más que es muy importante, que es el ejemplo. Al final, gestionar por el ejemplo es una buena forma de gestionar y esa confianza en que, bueno, la situación es la que es, pero confiamos en la compañía, confiamos en el entorno, confiamos en la recuperación, confiamos en que dentro de poco pues estaremos todos en otra situación diferente y transmitir esa sensación de confianza, dando ejemplo con tranquilidad, toma decisiones sopesadas, bien analizadas, con coherencia, como decía también Álvaro. Yo creo que es importante el modelo este de gestionar por el ejemplo, ¿no? Ese es interesante. Muy bien, muchas gracias. No, la verdad que coherencia, comunicación adecuada hemos escuchado, no comunicación cualquiera, sino adecuada, liderar con ejemplo, la verdad que muy buenos puntos. Y vamos a ir a otro tema que parcialmente ya hemos hablado, que es la comunicación. ¿Cómo acompañar y estar cerca del empleado? ¿Cómo volver a unir lazos? ¿Cómo volver a conectar y reforzar el sentimiento de pertenencia? Si podéis dar algunos ejemplos concretos que ya habéis implementado. Podemos empezar con Jesús, por ejemplo. Bien, yo creo que al igual que otras funciones o actividades propias de la función de recursos humanos, la parte comunicativa ha cambiado, ¿no?
Por lo menos la parte de la comunicación interna, yo creo que en algunas empresas, y yo en mi experiencia anterior, pues hemos pasado a un modelo donde la comunicación estaba prácticamente unida a la comunicación externa y en los departamentos de marketing, a que realmente asumamos desde los recursos humanos toda la gestión de la comunicación interna, y estamos aprendiendo mucho de marketing para esto, porque al final comunicar tiene mucha parte de vender lo que estás comunicando. Creo que tenemos que ser conscientes de que no podemos comunicar por igual a todos, ¿vale? Comentaba antes Enrique que en IKEA tiene ya 8.500 trabajando. Bueno, yo tengo 17.500 vendiendo pizzas. O sea, señores que van en la moto y que estos... A ver, es que el otro día leía yo en un artículo en Expansión un tema de que el director de recursos humanos por prácticamente había muerto y había nacido el director del teletrabajo. Y me ponía a pensar en esto y decía, bueno, y entonces los señores que aprietan los tornillos en la Renault, estos los hacen desde casa, aprietan los tornillos, el que trabaja en el campo, en el supermercado, en los restaurantes. Es decir, yo creo que al final hay un volumen de gente que no puede teletrabajar porque su trabajo no se lo permite, donde la comunicación, incluso en un entorno que digitalmente es muy diferente y que en ocasiones están fuera de los centros de trabajo, no es tan sencillo. Entonces, quizás debamos ser capaces o tenemos que ser capaces de intentar llegar a, yo pienso en la gente que trabaja en nuestra fábrica o la gente que trabaja en las tiendas, cómo llegó a esta gente que no tienen una conexión digital directa. Entonces, tenemos que pensar que no todo es digital y que no todo es teletrabajo, que nos estamos volcando mucho en eso y llegar a unos modelos de comunicación un poquito adecuados al colectivo al que nos dirigimos, ¿no? Entonces, comunicación virtual sí, comunicación digital sí, por supuesto, y que creo que es el futuro. Y además la gente a mí me ha demostrado la capacidad que tiene la persona de evolucionar y de adaptarse a las circunstancias, que es espectacular. Y cuando veo a mi padre de 83 años hacer una transferencia por internet en el banco, digo, no me lo puedo imaginar un señor que ha trabajado toda su vida con fax, ¿no? Pues ahora hace transferencias virtuales, ¿no? Entonces, creo que sí, que el ser humano es capaz de adaptarse y que hay que defender y trabajar lo virtual o digital, pero no olvidar lo que es también físico y lo que la gente necesita, ¿vale? Y en esta parte yo creo que ¿qué está demandando el empleado? Yo creo que está demandando en términos de comunicación es información la precisa, pero real y en tiempo real. Es decir, en un entorno donde cada día hay cosas nuevas, el empleado quiere saber qué pasa cada día, cómo va el negocio, cómo va mi empresa, cómo evoluciona el mercado, qué expectativas tengo. Además, hay incertidumbre desde el punto de vista económico y laboral, están los ERES de la banca, los ERTES de no sé quién, el entorno no ayuda. Entonces, yo creo que el empleado tiene, además de la incertidumbre que le genera la pandemia, la incertidumbre que le genera la situación económica. Y hay que darle tranquilidad en ese sentido. Mucha información, no mucha información, la precisa, no avasallar con información, pero sí darle información realista y real, en tiempo real además, de qué es lo que está pasando, ¿vale? Creo que eso es demandado por los empleados hoy en día. Y la otra parte es utilizar los medios como los sistemas de comunicación para generar engagement. Es decir, yo creo que es una cosa que nos has preguntado, que es reforzar el sentimiento de pertenencia. Yo creo que en los entornos, digamos, económicamente inciertos, la pertenencia incrementa, porque al final las personas tienden a defender su posición laboral y su puesto de trabajo, pero es el momento de aprovechar esto y sobre todo después de un año y pico de pandemia, ese reconocimiento que antes se podía hacer presencial y delante de los compañeros y tal, ver qué formas utilizamos de que el reconocimiento a las personas llegue, que se reconozca el trabajo bien hecho. En este sentido, de nuevo, la labor formativa que es de recursos humanos y la labor de apoyo y de seguimiento y de apoyo que tenemos que dar a los managers para que cascadeen el reconocimiento, que es un reconocimiento casi diario y que debería ser una cosa consustancial al trabajo del manager hoy en día, realmente se produzca. Y trabajar el reconocimiento genérico, el reconocimiento público que toda persona necesita y que cuando ahora hay gente que está haciendo unos esfuerzos espectaculares y consiguiendo unos resultados impresionantes en unos entornos que no eran los que estamos acostumbrados, hay que reconocerlo y trabajarlo, ¿vale? Y lo dejo ahí, es decir, podríamos hablar de otras cosas, como hablábamos antes, de retribución total, de comunicar mucho lo que es el beneficio social que la empresa te aporta, el hacer que el empleado se ponga la camiseta y sienta los colores de la compañía, cómo hacemos todo esto, pero creo que ahí he dado unas pinceladas que, no sé, también quiero dejar que mis compañeros, que por supuesto sabrán mucho más que yo, aporten sus ideas, ¿vale? Muchas gracias, Jesús. Vamos a ver qué opina Álvaro en esta pregunta.
Pues es que suscribo todo lo que ha dicho Jesús. Si podéis poner 2 firmas abajo, ya firmo y ya el documento. Porque lo suscribo, porque es lo que ha dicho él. Es decir, hay que comunicar no mucho, sino concreto, certero, en tiempo real, y diría que se pueda tocar. No es llenarnos de mensajes, de mails, de comunicados de la compañía grandilocuentes, pero sino que la gente lo que necesitaba más era rapidez en la comunicación, cercanía en la comunicación, en tiempo real, y como hablábamos antes, incluso diciendo, oye, pues estoy pendiente de que publiquen el BOE. La gente nos llamaba un domingo que qué hacían al día siguiente, el lunes, y el BOE se publicó a las 12 y pico de la noche del domingo. Y teníamos que decirle a la gente, no lo sé, o sea, mañana a las 8 de la mañana nos juntamos, hablamos y organizamos, pero es que hoy no te lo puedo decir. Entonces, la comunicación fue muy directa, muy en tiempo real, pero al mismo tiempo no tenía que ser grandilocuente ni excesiva, porque la gente lo que necesitaba es eso, saber qué voy a hacer mañana. Aprendimos también a que la comunicación ya no hay que hacerla con mucha antelación para no desdecirte, no cuentes lo que vas a hacer dentro de 15 días porque nos teníamos que desdecir, por lo tanto era todo el rato mensajes de corta duración en el tiempo. Y yo en nuestro caso, por añadir algo diferente y contar algún ejemplo real, nosotros en el momento del lockdown, ¿no? Del cierre masivo y todos a casa, pues tenemos una fuerza comercial y yo creo que hemos ido hablando de que hay que entender que cada compañía tiene perfiles distintos, ¿no? Nosotros de 8.500 que tenemos, 700 pueden teletrabajar, el resto no. Operadores, comerciales, etc. Entonces, nosotros tuvimos que hacer a la mitad de la compañía un ERTE, que eran los que no podían salir a la calle a hacer su labor comercial, y la otra mitad de la compañía, que son los que eran servicio esencial, los que protegían a los clientes, han seguido haciendo su trabajo. Entonces, teníamos que comunicar cosas muy distintas con mensajes muy distintos. Y por poner un ejemplo, cuando hicimos el ERTE en la fuerza comercial a más de 3.000 personas, decidimos poner el foco en la vuelta. En vez de poner el foco en el proceso, incluso en vez de poner el foco puro en el ERTE, decidimos poner el foco en la vuelta, en lo que íbamos a hacer cuando volviéramos, en los planes que nos esperaban después. Y yo creo que eso generó un estado de ánimo distinto a si hubiéramos puesto el propio proceso. Evidentemente, completamos el salario fijo, pusimos una serie de medidas, hicimos un canal de chat para atender dudas, pusimos una línea de crédito para anticiparles dinero porque, como sabéis, los pagos llegaban con retraso. Todo eso lo montamos a través de la tecnología y canales, pero luego lo que hicimos fue dinamizar la vuelta. Y eso nos hizo tener un ERTE de 2 meses y medio, bastante corto. A mediados de junio había vuelto el 100% de la plantilla y volvieron con más ganas, con más hambre, con más energía que nunca. E hicieron el mejor segundo semestre de la historia de la compañía. Entonces, para nosotros creo que desde el punto de vista de comunicación, haber puesto el foco en la vuelta, en la ilusión, en la esperanza, en vez de estar en esa dinámica en la que estábamos de noticias negativas a nuestro alrededor, creo que ayudó también y que ahí teníamos una responsabilidad para elevar la moral de la tropa. Pero como decía Jesús, tiempo real, cercanía, contar lo que está pasando y lo que estamos haciendo, incluso contando nuestras dudas, ¿no? El no tener todas las respuestas que decía antes. Y sí es verdad que la multicanalidad aquí ha ayudado, ¿no? Y había colectivos donde hacíamos reuniones, cafés virtuales, desayunos virtuales, aperitivos virtuales. Hemos hecho todos los formatos de comida virtuales posibles, grupos de Teams donde agrupábamos a colectivos para que compartieran sus best practices, les dejábamos también a ellos hablar y compartir. Entonces también la multicanalidad y el tener distintas herramientas yo creo que ayudó a suplir la falta de cercanía que evidentemente, y como decía al comienzo de todo, creo que era Enrique, bueno, pues no es lo mismo tenerte delante de una pantalla que tenerte en persona, pero la combinación de múltiples elementos en multicanalidad creo que sumó y que ayudó. Muchas gracias, Rafael. Enrique, ¿tenéis algo que aportar en este punto? Bueno, yo diría nosotros... Ay, perdón, Enrique, por favor. No, dale. Habla tú, por favor. Yo creo que en los temas de generar confianza o gestionar las emociones, nosotros hicimos una cosa que es un detallito. La verdad es que a veces consiste en dar las gracias, ¿no? Y durante los meses de mayo-junio, pues cómo llegas a 10.000 personas que tienen lugares de trabajo distintos, en entornos totalmente distintos, y a todo el mundo se le mandó a su domicilio una cajita con un mensaje, que era este, ¿no? Gracias. Y la cajita, pues lo que decía era un mensaje simplemente de que estamos todos unidos, que las circunstancias son complicadas, que sigamos así. Traía unas mascarillas, un gel hidroalcohólico, cosas estas útiles en estos momentos, pero son cosas sencillas, ¿no? Que a veces dices, oye, ¿cómo dar las gracias a todo el mundo de forma personalizada? Y que ayuda a gestionar también este tipo de mensajes, ¿no? Son temas que a veces pues también podemos usar muchos recursos, ¿no?
y estos pues también llegan a las personas, ¿no? Muy bien. Enrique, ¿querías comentar algo? Sí, un poco reflexionaba sobre, o pensaba en el reto que va a suponer la comunicación también de aquí en adelante. Yo creo que todos hemos mencionado más o menos que si estamos ahora en híbrido, si estamos en remoto, cómo nos vamos a organizar. Con lo cual, va a haber momentos y canales de comunicación diferentes, dependiendo de si ese día ha sido la oficina, si no ha sido. Con lo cual, yo creo que como empresa también tenemos que ver cómo garantizamos que la información llegue a las personas adecuadas sin importar dónde estén, ¿no? Es verdad que creo que una de las ventajas que tenía el trabajo presencial es que había muchas conversaciones o al menos en IKEA, muchas conversaciones de pasillo, ¿no? Que agilizaban muchas decisiones o muchos contrastes de opinión, pero que ahora hay que pensar cómo las haces, porque si no puedes dejar a gente fuera porque esté justo ese día o esa semana trabajando en remoto. Entonces yo creo que la parte de comunicación va a ser también un tema a tener en cuenta en el futuro. Muchas gracias, Enrique. La verdad que buenísimos puntos. Perdona, Sí. Hugo, había aquí una pregunta que estaban diciendo sobre Justo, si podía dar algún te la iba a ejemplo. hacer ahora mismo. Vale, sí, estoy viendo el chat a la vez que tú. Y es que soy muy digital, ya lo veo todo. Entonces, para llegar a personas que no trabajan con un ordenador. Bueno, yo creo que esto, yo me fijo mucho en, me encanta hacer lo que hace el marketing, ¿no? O sea, el marketing evidentemente ha ido a una parte de marketing digital y tenemos el e-commerce y tenemos todo lo que significa la venta y la comunicación a través de los medios y las redes sociales. Perfecto. Pero no dejamos de poner carteles en las calles. Yo todos los días vengo a la oficina y paso por delante de IKEA y del amigo Enrique veo un cartelón que pone IKEA y ya sé que IKEA está ahí y que si quiero un mueble tengo que ir a IKEA, ¿vale? O paso por delante de la torre Cepsa y ya sé que si quiero echar gasolina, Cepsa tiene un cartelón enorme en la gasolinera que sé que identifica a Cepsa. Yo creo que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Que al final, bueno, Securitas también lo veo, Álvaro, no te preocupes, lo escucho mucho en la radio. Escucho mucho en la radio. Es una publicidad muy buena. Al final, yo creo que no olvidarnos de los medios tradicionales, es decir, sí hay que ir a lo digital, sí que ir a lo que supone transformación en este sentido, pero el señor que está en la fábrica, si somos capaces de que cada semana vea un cartel llamativo con un mensaje corto e intenso que le llame la atención y que sea capaz de aplicar, es mucho más efectivo en ese caso y solo para ese caso que cualquier otra cosa que podamos hacer. Igual en las pizzerías, ¿no? Nuestros Telepizza, nuestros Pizza Hut, cuando vamos a las tiendas, seguimos haciendo el cuponeo tradicional de meter los cupones en los buzones de la gente y que vayan y hagan los descuentos y se apliquen los descuentos y demás, sin que eso quiera decir que entres en la web y tengas los mismos cupones. Pues a lo mejor al empleado de la tienda también tenemos que ser capaces de darle que el cupón no sea para el cliente, sino que sea para él, ¿no? Y darle pequeños detalles. Por ejemplo, ha habido gente que ha alargado su jornada laboral durante determinados momentos, que el delivery ha sido especialmente importante y oye, pues entre unas jornadas que eran más cortas, pues oye, que menos que una pizzería que darles de comer, ¿no? O sea, invitarlos a comer, darles... Sí, hay formas de comunicar que tienes que adaptarte mucho al medio y al momento en el que estás y entender que no todo vale para todo el mundo y lo que te vale para ti y para la gente que trabaja en tu sector es algo muy específico, ser capaz de entenderlo y ser capaz de llegar de la forma que más efectiva la persona sienta que se le está comunicando algo. ¿Ok? Nada más que muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. La verdad que muy buenos puntos, ¿no? La adaptación a diferentes colectivos es muy importante. Y bueno, también hemos escuchado información en tiempo real, concisa, ¿no? Información real, que es algo muy importante. Y vamos a pasar con otro punto también muy interesante, que es la cultura, ¿no? La cultura empresarial. ¿Por qué es más importante que nunca reforzar la cultura corporativa ahora y a medio plazo? ¿Cómo influye en el engagement y en los resultados? Vamos a empezar con Enrique, por ejemplo. Bueno, o sea, si entendemos cultura así de una forma muy simplista, ¿no? En cómo hacemos las cosas aquí, ¿no? Podríamos decir que donde una definición así de andar por casa. Yo creo que esa cultura sea evidente, sea palpable y sea conocida dentro de una empresa, pues genera un espacio de certidumbre. Y con eso ya, oye, desde este espacio de certidumbre vamos a afrontar lo que venga, ¿no? Con lo cual, reforzar esos mensajes ayudan a identificar dónde están los límites, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso en IKEA, nosotros trabajamos, como he dicho antes, mucho desde la unión, el trabajo en equipo, la importancia de la persona, etcétera.
Entonces, da igual un poco lo que venga, ¿no? Todos tenemos un entendimiento de cómo IKEA va a tomar decisiones y cómo va a priorizar esas decisiones, ¿no? Hay cosas que ya puedo esperar de IKEA como compañía por cómo plantea su cultura y cómo plantean sus valores, ¿no? Nosotros, en esta parte de valores, somos muy insistentes. Lo hacemos desde el momento de la selección, luego en diferentes momentos del día a día, ¿no? Lo tratamos como algo habitual, ¿no? Y entonces, en la medida en que tus valores personales estén en sintonía con esos valores de la compañía, es decir, que culturalmente exista esa conexión entre las personas y la compañía, eso va a hacer que no te cueste comportarte con coherencia. O sea, no vas a tener que inventar de otro yo, sino que vas a poder ser tú mismo porque te sientes en un entorno precisamente de confianza y eso va a hacer que te identifiques con el propósito de la compañía y, por lo tanto, comprometido y motivado para lograr los objetivos de negocio, ¿no? Así que, fundamental insistir. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Vamos a ver qué opina Álvaro en este punto. Bueno, coincido con lo que ha dicho Enrique, ¿no? Que la cultura tiene que ser el cómo hacemos las cosas, conocida por todo el mundo, coherente, o sea que ahí hay varias Cs que podemos agrupar en las 4 Cs de la cultura, ¿no? Es decir, la cultura al final, cuando llega a estos momentos de zozobra, ¿no? Y de dudas es a lo que te agarras, ¿no? A lo que te agarras cuando tienes que decidir por dónde ir, cuando tienes que decidir tomar decisiones que son un cambio en la compañía, y ahí es donde hay que ser coherente. Entonces, para mí, creo que las compañías que llevaban tiempo apostando por una cultura de darle espacio a la gente, de darle autonomía, de empoderamiento, que no sé si hay una palabra mejor en castellano, porque empowerment suena mejor que empoderamiento, pero es decir, aquellas compañías que apostaban por una cultura de autonomía, de responsabilidad, de iniciativa, pues cuando hemos mandado a las personas a casa, pues creo que ese modelo se ha visto reforzado frente a culturas más controladoras o más de micromanagement. Entonces, yo creo que ha sido un elemento diferencial y va a seguir siéndolo con el tiempo. Pero fíjate, me quedo con lo que decía Enrique, esto es el cómo hacemos las cosas y conectando con algo que dijo Jesús antes del ejemplo, ¿no? Pues la cultura es cómo hacemos las cosas todos de arriba a abajo, pero sobre todo cuando vienen momentos difíciles. Porque ser coherente con tu cultura cuando vienen bien dadas es sencillo, no nos cuesta. Ser coherente con tu cultura cuando hay que tomar decisiones duras es la diferencia, ¿no? Y creo que hay un elemento clave que hemos venido hablando del modelo híbrido, y teniendo claro que la cultura no es donde trabajas, por supuesto, la cultura no va de espacio físico, no hace cómo hacer las cosas, pero sí cómo vamos a suplir y cómo vamos a completar pues lo que antes se convertía en cultura pues por el mero hecho de estar y de ver a tu jefe trabajar y cómo se dirige a su equipo y cómo da autonomía. Bueno, pues cómo lo reconvertimos en el modelo híbrido, cómo va a haber que haber procesos de onboarding diferentes, bueno, procesos de selección diferentes. Entonces, en este nuevo modelo híbrido, la cultura, que no es el espacio físico ayuda, pero que pongamos mensajes en las paredes no hace cultura. Lo que hace cultura es ser coherente con los mensajes y actuar en relación. Creo que va a ser algo que tenemos que ver cómo lo desmigamos, ¿no? Y estoy pensando pues en el caso, bueno, de todos los que estamos aquí, que tenemos equipos dispersos que están trabajando en tiendas, están trabajando en estaciones de servicio, o en nuestro caso con 3.500 comerciales, donde el componente del contacto del equipo, de las dinámicas de motivación por la mañana que tenemos, nosotros incluso nosotros en la entrevista de selección hacemos un día de acompañamiento a un vendedor para que vea cuál va a ser su trabajo y nos diga si es lo suyo o no. La formación que era en parejas acompañándose, con todo eso, ahora que no hemos tenido que rediseñarlo. Entonces, creo que hay elementos importantes de cómo se va a ver afectada la cultura de la compañía ante procesos distintos, ¿eh? Y entendiendo que esto no va de que en algún sitio he visto alguna discusión de que la cultura es el espacio físico y por eso la gente tiene que ir a la oficina. No, la oficina es un aderezo dentro de la cultura, pero no es el elemento principal de la cultura. Pero bueno, nosotros que apostamos por un modelo donde trabajamos mucho, y de hecho en la selección lo decimos, nos importa más cómo has conseguido tus objetivos que el que has conseguido. ¿Cómo derivamos todo eso a nuestro día a día y a los nuevos procesos en modelo híbrido? Que aún nos queda una temporada, además. Muchas gracias, Álvaro. Rafael, Jesús, ¿queréis opinar algo en esta pregunta? Yo, suscribo totalmente lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que la cultura es un punto de conexión emocional muy fuerte. Es un mensaje en el cual la consistencia es fundamental. Es un mensaje que mandas a tus personas de cuáles son tus principios de actuación, ¿no? Y por lo tanto requiere mucha coherencia. En nuestro caso, además, añade todo el tema de la transformación que os decía.
Y ligado con esto, pues una de las cosas que estamos haciendo es revisar todo el planteamiento cultural de la compañía y revisar los valores como elemento fundamental. No es algo cosmético, no es algo estético que te queda bien en algún sitio, en la memoria o en algún tipo de declaración. Si te lo crees es porque piensas que eso es fundamental para conseguir lo que te has propuesto, ¿no? Y concretamente es tan importante el tema, lo que hablábamos de bienestar y todo este tipo de debate que está habiendo. Nosotros tenemos un valor que acaba de salir hace poco, lo acabamos de validar, que se llama care. En inglés, claro, es cuidar, y es cuidar a las personas, al negocio y al entorno, o sea, y uno de los 4 fundamentales. Y esto es una declaración de principios que va a requerir muchísima coherencia por nuestra parte, en todos los aspectos, y más en estos momentos tan complejos. Por lo tanto, cultura no es un elemento estético que queda bien en las políticas de compañía o de recursos humanos, sino realmente tiene una palanca muy fuerte, como decían mis compañeros, ¿no? Para conseguir lo que te propones. Muchas gracias, Rafael. ¿Alguna aportación, Jesús, en este punto de cultura? No, yo creo que bueno, es los momentos un poco convulsos son los que a lo mejor son los buenos para intentar adaptar la cultura a lo que demandan los tiempos, ¿no? Sí creo que a lo mejor hacer un proceso de revisión cultural acerca de cuáles son la misión, visión y valores de la compañía puede ser un buen momento para hacerlo. Incluso en ese sentido de superar momentos de resiliencia, o sea, momentos de resistencia o de preocupación, donde quizás volcar la preocupación en otra cosa, que es cómo definir qué cultura quiero tener en la compañía o cómo quiero ser identificada mi compañía fuera y dentro de lo que son los entornos de la propia empresa, puede ser un buen momento para hacerlo, ¿vale? Yo, como digo, acabo de aterrizar, estoy intentando entender la cultura de mi nueva empresa y a partir de ahí veremos a ver si procede realizar todo ese proceso de cambio cultural, que siempre es un proceso importante, es un proceso complejo y que requiere la participación de todo el mundo. Y eso sí que creo que es importante, porque cuando he participado en procesos de revisión cultural, vamos a llamarlo así, que es horroroso, pero bueno, por hacernos una idea, siempre es muy importante la participación de los equipos y de las personas porque al final la cultura la hacen las personas y la empresa puede ir definiendo hacia dónde quiere dirigir su estrategia, pero culturalmente son las personas las que tienen que bajar eso a comportamientos y competencias que tienen que desarrollar en su día a día. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Ya quedan solo dos minutos para las 11. Quería agradecer a los ponentes y la verdad que hemos escuchado puntos súper interesantes desde resiliencia, seguridad, tranquilidad, valores, unión, que es algo muy importante, coherencia la hemos escuchado muchas veces durante esta ponencia, tiempo real, comunicación adecuada, transformación, que todo el mundo participe y, bueno, sobre todo, cuidar al empleado. Es algo muy importante. Así que nada, quería dar las gracias a los 4 ponentes y muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Buenos días. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.